Dios les bendiga. Shalom, shalom para todos. Es un sumo gozo para mí poder estar acá de nuevo para estar impartiendo la palabra de Dios. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Este tema es bastante controversial, pero nada, creo que hoy vamos a aclarar algunos puntos. Y nada, contamos con su comentario, sean buenos, positivos o negativos, sean críticos, ¿verdad? A este like, deje su comentario, suscríbase al canal si no se ha suscrito, déle a la campanita para que le estén llegando la notificación de estos temas tan interesantes en estos tiempos que estamos transmitiendo. Así que entonces el tema de hoy consiste en si Cristo resucitó. Esa es una incógnita, es una pregunta que todos los creyentes académicos se hacen, cuestionan, hacen interacciones, debates, comentarios, entre otras cosas. Pues este es el tema que próximamente vamos a tocar. Hoy estamos a 20, ¿verdad? Del mes 4 del 2023. Este es el tema a tratar. Vamos a empezar con la definición de resurrección. ¿Qué es resurrección? Obviamente, como el texto neotestamentario fue escrito en griego koinet, obviamente tenemos que, para hacer una exégesis, obviamente tenemos que observar el texto griego. Y hoy no va a ser la excepción, sino más bien que vamos a observar el texto griego, algunas palabras en griego, para ir acercándonos un poquito más al primer sentido del texto. Pues entonces, la palabra resurrección en griego es anataxis, que significa revivir, levantarse. Esto es resucitar. Por ende, la resurrección es un término muy importante que vamos a conocer su contexto histórico de la resurrección, cómo pensaban los antiguos y hasta que lleguemos al primer siglo. Vamos al contexto histórico. La resurrección es una figura recurrente en la literatura de la antigüedad. Es atribuida a un misterioso de los dioses o a misterios de los dioses, solo realizable por ellos. El conocimiento del poder resucitar está prohibido a los seres humanos. Esta idea es común a diferentes sistemas de pensamiento y fe. ¿Por qué yo coloco aquí que es imposible para el conocimiento humano la resurrección? Porque cuando una persona obviamente muere, lo único que le queda es enterrarlo y pasar a un segundo cuento, a una segunda historia, diríamos, de su vida. Simplemente queda en la nada. Esto es desde el pensamiento científico. No hay forma científicamente de demostrar que un ser humano puede resucitar. Ahora, por medio de creer en un poder divino, en el poder de Dios, sí, pero no por la ciencia. Entonces, la resurrección en el pensamiento helénico, en la mitología griega, la resurrección está presentada a través del relato de Esclapio. Este nombre romano, Esclapio, había aprendido a dominar el arte de sanar a los enfermos, al punto de resucitar a los muertos.
Zeus, preocupado por la alteración del orden de las cosas y temeroso de que compartimiento de conocimiento con los humanos lo fundieran con los suyos. También se encuentran rastros de la creencia de la resurrección en los misterios de Eleusis, una ciudad de la antigua Grecia. De manera que el concepto, obviamente, de la resurrección estaba frecuente dentro de las civilizaciones pasadas, y esto es obviamente entendible y se puede notar cómo ellos atribuyeron al dios Esclapios, que tenía el poder de sanar las enfermedades a punto de resucitar a los muertos. Esto era un concepto helénico que tenía obviamente Grecia y que posteriormente pasa al pueblo también de Israel y a otras civilizaciones. Porque obviamente Alejandro el Grande o Alejandro Magno heleniza y conquista 70 ciudades, 70 países, toda Asia Menor, Persia, Babilonia, todo estaba cautivo por medio de Alejandro Magno. Heleniza todo, la parte helénica tiene que ver con la cultura, el idioma, todo lo de Grecia. Lo difunden en todo el mundo hasta que se escribe el texto neotestamentario en griego koiné, y obviamente es lo mejor que pudieron hacer los escritores, porque el idioma griego era más universal que el idioma hebreo. El idioma hebreo era más sectorial que universal, de manera que el idioma hebreo no iba a tener tanto audio como lo ha tenido el griego, y más en los primeros siglos. Continuamos entonces con la resurrección en la cultura de persas. Persa, en el zoatrismo, religión monoteísta, nacida en Persa, en Irán. Actualmente es Persa, es donde está Irán. Es bueno que ustedes sepan ese dato, porque todas esas civilizaciones pasadas que tenían un nombre geográfico, hoy en día tienen otro. Ejemplo, la Odisea, donde acontecían diferentes terremotos, hoy en día es Turquía, donde pasó el terremoto en el 2023, es decir, en este año en curso. Un terremoto que fue 7.8. Pero esa ciudad de la Odisea siempre ha tenido terremoto en el año 80, en el año 16, en el siglo IV. O sea, muchos terremotos ha tenido. En fin, Irán es la antigua Persa. Ellos contienen elementos de la creencia de la resurrección, de donde aparentemente habían llegado al pensamiento judío, así como la idea de un Mesías, el juicio final y el paraíso y el infierno. Obviamente este pensamiento persista, la influencia de Persia, que era una civilización enorme, llegó al pensamiento de los judíos. Es decir, los judíos dentro del pensamiento del judaísmo tenían diferentes creencias también, aún de la misma resurrección. Y obviamente hubo cierta distorsión también en base a la creencia que se tenía de la resurrección en las civilizaciones pasadas. Que esto es bueno poder tomarlo en cuenta. Entonces, la resurrección en la cultura judía. En el caso de los judíos, la resurrección no era una creencia extendida de todos los creyentes, sino de algunos grupos. Está vinculada al anhelo de la resurrección de Israel y era predicada por el partido de los fariseos, enfrentando por su tradición a los sumos sacerdotes o saduceos. Es decir, lo que usted ve en el texto neotestamentario que se le llaman saduceos, eran lo que eran sacerdotes. Los sacerdotes eran los saduceos. Los fariseos, obviamente, pertenecían a la escuela de Shammai. Los saduceos pertenecían a la escuela de Hillel, que era la escuela que existía en el primer siglo. Puesto que los fariseos, la escuela de Shammai, creían en los ángeles, creían en la resurrección, creían en los demonios, creían en todo esto. Pero
Los sacerdotes o los saduceos no creían en nada de esto, ni tampoco creían en la resurrección. Para los fariseos, después del fin de los tiempos, el pueblo judío vería la gloria de Dios manifestándose a través de la resurrección de Israel en la tierra, y les permitirá a los distintos resucitar para disfrutar de este acontecimiento por tiempo determinado. Es decir, los judíos tenían una concepción de la resurrección y era que tenía que estar ligado y concentrado al reinado, para resucitar juntamente y estar en su tierra natal, Israel. Esa era la idea, morir y resucitar para estar en su propia tierra. Ese era el concepto de resurrección que tenían ellos. Y obviamente eso es lo que nosotros vemos en el texto. En este sentido, los fariseos tendrían hasta cierto punto un elemento común sobre qué discutir con Jesús. En cambio, los saduceos o sumos sacerdotes no solo no creían en la resurrección, sino que tampoco creían en la vida eterna, motivo por el cual para ellos era tan imposible gozar de la bendición divina o de la bendición de Dios en vida. Entonces, el objetivo de ellos era que tú disfrutaras la vida que Dios te brindó. Los saduceos, su doctrina, su teología era un poquito sectorial, muy concentrada nada más en la Torá, a diferencia de los fariseos, que sí se enfocaban en los ketubín y en los levín. Pero para los saduceos, para los sacerdotes, era simplemente Torá. Podríamos decir Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, los 5 libros que se le atribuyeron a Moisés. Era la teología que ellos experimentaban, hablaban, entre otras cosas. Sí, ellos podían hacer lectura de libros deuterocanónicos, pero no con el foco de vivirlo como inspirado, vivirlo como libros que son sagrados. Para ellos los libros sagrados eran totalmente Torá. Por ende, tenían una limitación tremenda sobre el tema de la resurrección, porque la resurrección se ve paulatinamente dentro de los textos, dentro del texto de los ketubín y los neviín, no directamente de la Torá. Pues como estaban cerrados en la Torá, no pudieron observar a los profetas y a los demás hablar de la resurrección. Por ende, la resurrección para ellos no existía, eso era un cuento de camino. Entonces, hay que tomar en cuenta aquí, antes de nosotros hablar ya concretamente de la resurrección, tenemos que hablar de la sepultura de Cristo. ¿Por qué hay que hablar de la sepultura? Porque esto nos va a brindar los elementos básicos de la parte que podríamos decir histórica, según el relato bíblico, de la resurrección de Cristo. No tenemos fuentes extrabíblicas que nos hablen, que nos narren cómo Jesús fue enterrado. Solamente tenemos 4 evangelios, los cuales cada uno de ellos da un tópico, una explicación de cómo Jesús fue sepultado luego de su muerte. Todos sabemos que Cristo murió, porque es algo básico, y eso es notable. Aún Plinio el Joven, Tácito, los historiadores, hablan de Poncio Pilato, el cual estaba en medio de estas eventualidades. Entonces, tomando en cuenta esto, leemos a Marcos, capítulo 15, verso 42, hasta el verso 47. ¿Por qué yo puse primero a Marcos? Lo coloqué aquí porque el pensamiento crítico de los académicos ya ha construido la hipótesis de que este libro es el primer escrito en el año 70. Vamos a estar de acuerdo por el momento de su redacción en los años 70 y que es la primera fuente. Marcos no era considerado como primera fuente, y más que Marcos no tuvo contacto con Jesús, sino más bien los otros evangelios, por cuanto dice Juan y se le atribuye a Juan,
por cuanto dice Mateo, se le atribuye a Mateo. Lucas era otro que tampoco tuvo contacto. Pues entonces el tema es la relevancia con el escrito de Marcos, porque es un libro un poquito corto y la mayoría de personas consideraban que era un resumen de Mateo. Al ser corto, la mayoría de personas pensaba que era un resumen de Mateo. Es decir, de ser un libro prácticamente menos importante que Mateo, pasó a ser uno de los más importantes, puesto que los académicos se aferran a este documento de que acredita, ¿verdad?, una fecha un poquito más temprana que los demás evangelios. Entonces, dentro de los sinópticos, este es uno de los primeros, y también de Juan. Entonces leemos: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, aquí introduce la palabra concilio, pero es de Sanedrín. Usted sabe que era compuesto por 71 judíos. Esto tenía que ver con el pensamiento de los fariseos, y eran las personas con voz jurídica en Israel, las personas de la alta jerarquía en Israel. Podríamos decir los gobernadores, la gente que directamente en Israel tenían voz jurídica. Era miembro del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Aquí hay una palabra importante: esperar el reino de Dios, como todos los judíos. Aquí directamente no tiene que ver así concretamente con, con el reino que Jesús está estableciendo, pero sí más bien el reino de Dios, porque todos los judíos esperaban el reino de Dios. Vino y entró sosegadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya había muerto, ya que ya hubiese muerto, y habiendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Él le informó por el centurión, dio el cuerpo a José, o sea, a José de Arimatea, el cual compró una sábana. Aquí dice que él la compró, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y la madre y la madre de y María, la madre de José, mirando donde lo ponían. Es decir, ellos miraban donde lo estaban poniendo. Ellos sabían dónde estaba. Es lo que está resaltando Marcos. Sabían dónde estaba el cuerpo, porque José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín, un judío ortodoxo, aparentemente, según la redacción del texto, era muy creyente a Jesús. Era muy creyente. Y hay que tomar en cuenta algo. Hay que tomar en cuenta. José, al tomar el cuerpo, él compra una sábana, lo envuelve y lo entra. Aquí no hay una descripción así tan explícita, porque cada escritor tenía una exclusividad. ¿Cuál? Tenían el propósito de redactar parte de la eventualidad, pero otros escritores narran otro tipo de fragmentos de la historia, porque si habemos 4 escritores, hay muchas posibilidades que, aunque estemos viendo, narremos cosas distintas, porque todos tenemos un foco diferente. Entonces, cuando nosotros vemos a Mateo narrando la misma eventualidad, nos daremos cuenta de cierta discrepancia en algunas cosas, no contradiciendo a Marcos, sino más bien adornando la historia, es decir, colocando más fragmentos en la historia, aclarando más el punto. Mateo 27, versículo 37 en adelante, hasta el 61, dice: cuando llegó la noche, o sea, todos concuerdan de que era de noche, o sea, Mateo y Marco concuerdan de que era de noche. Vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. Ellos concuerdan de que era Arimatea,
y era llamado José. Lo que ellos no concuerdan es que eran ricos, porque Marcos no dice que era rico, pero Mateo sí dice que era rico. Es decir, no hay una contradicción aquí. ¿Por qué no hay una contradicción? Porque simplemente Mateo tiene el foco de presentar que era rico. O sea, no hay ningún tipo de discrepancia. Y más que el Evangelio de Mateo siempre inclina a Jesús como rey, lo inclina como rey, lo pospone más como el Mesías. Bien, entonces dice que también había sido discípulo de Jesús. Acá hay otro detalle que no lo resalta Marcos. Aunque Marcos es la primera fuente, ¿verdad? Marcos es escrito en el año 70. Marcos simplemente presenta a José que compra la sábana y lo lleva al sepulcro. Lo lleva al sepulcro. Pero aquí dice Mateo que José de Arimatea era discípulo de Jesús y que también era rico. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. También concuerdan en que pidieron el cuerpo. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. O sea, lo envuelve en una sábana limpia. Le voy a explicar eso, la forma de cómo sepultaban a los que morían en cruz y a los que morían, obviamente, por dignidad. Y lo puso en un sepulcro nuevo. Observe que aquí dice que lo puso en un sepulcro nuevo. Marcos no dice que lo puso en un sepulcro nuevo, sino dice que lo puso en un sepulcro. Pero aquí dice que el sepulcro era nuevo. Aparentemente, José de Arimatea, como era un hombre rico, manda a hacer, obviamente, este sepulcro para posteriormente llevar a Jesús a ese lugar, que había labrado en la peña. O sea, lo habían hecho en la peña. Y después de haber, le hicieron rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y se fue. Estando allí María y la madre sentada delante del sepulcro. O sea, aquí dice que estaban sentadas delante del sepulcro porque ella lo habían visto. También Marcos dice que ellas vieron donde lo enterraron. O sea, que estaba a la vista de ellos. Ellos tenían acceso a ver dónde estaba Jesús, donde lo enterró José. Entonces vemos a Lucas. Lucas dice, había un hombre llamado José de Arimatea. También concuerdan aquí de que era José de Arimatea, concuerdan los tres. Ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. También concuerda de que era miembro del concilio, aunque Mateo obvia de que era miembro del concilio, pero Lucas y Marcos sí menciona que era miembro del Sanedrín. Varón bueno y justo. Observe cómo él va a resaltar que era bueno y justo, porque es una pregunta que usted debe hacerse. ¿Qué está haciendo un miembro del Sanedrín? Di que llevando el cuerpo de un malhechor a una sepultura, o sea, al sepulcro. Aquí se ve, obviamente, la inquietud que tiene José de Arimatea y que más que los escritores están diciendo que era discípulo, al igual que Nicodemo. Pero prácticamente eran discípulos encubiertos. No se hacían dejar ver del Sanedrín porque es obvio que no concuerdan porque el Sanedrín rechaza a Jesús como Mesías. Y entre las tantas cosas que llevó a Jesús a la crucifixión, era por proclamarse ser el rey, por decir que era el rey. Esto lo encontraron como blasfemia, como pecado. Y ellos entendieron que Jesús era un pecador. Pero Poncio Pilato no entendía eso. Tengan eso en cuenta, Pilato se lavó la mano frente al pueblo y dijo, no he encontrado ningún delito en este justo. No he encontrado ningún delito en este justo. O sea, la fama de esa palabra de Pilato, siendo el emperador de momento, se regó en todo Israel. Pilato dijo que era justo, pues como quiera lo crucificaron. Pero hay una percepción de Pilato de que es justo, y más que la mujer recibe un sueño donde se le aparece y ese señor llamado Jesús no había cometido ningún delito. O sea que era justo delante de Pilato. O sea que Pilato actuó con amabilidad con José de entregarle el cuerpo, eso es patente porque él nunca se quiso echar la culpa. Le dijo que él tenía el poder
hacerlo, de liberarlo o no. Jesús se quedó callado, nada más le dice que ningún poder le fue entregado a Pilato para hacer eso. Bien, entonces dice, y levantándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, el cual no había sido puesto, no había puesto a nadie, o sea que era nuevo. Ustedes están viendo que hay cierta concordancia en algunos en los relatos. Lo único que cada escritor comienza a añadir fragmentos en la historia, a darle más brillo, porque se inclinaron a diferentes destinatarios. Eso es obvio. No hay contradicción. No hay contradicción. Entonces dice, era el día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres habían venido con él de Galilea, siguieron también y vinieron al sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo y huerta, prepararon especia aromática y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Por qué ellas preparan especia aromática, ungüento? ¿Para qué? Era para lavar el cuerpo de Cristo. Aquí yo lo voy a explicar casi mente. ¿Cuál era la idea? Como por ejemplo, habían dos clases de sepultar a una persona. Si la persona era justa, pues a esta persona lo bañaban, le ponían especia aromática para que el olor o el mal olor no sea tan desagradable por tener tanta especia aromática. Puesto que también le cerraban los ojos, porque los judíos entendían que el que moría con los ojos abiertos y era sepultado con los ojos abiertos no iba a tener parte de la resurrección. Entonces ellos le ponían piedras, dos piedrecitas en los ojos para que no se le abriera, por la creencia que tenían. Lo bañaban, lo envolvían en lienzo, le ponían un sudario, le ponían toalla en la cabeza, que eso es lo que ustedes ven que vamos a mostrar posteriormente, los lienzos y la sábana, y lo sepultaban dignamente cuando era considerado justo, que eso es lo que ustedes están viendo en el sepulcro de Cristo. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también que los que morían en la cruz como malhechores eran simplemente envueltos en una sábana y tirados en el sepulcro. Listo. No lo bañaban, no le echaban especia aromática, porque su muerte no fue una muerte digna, fue una muerte deshonrosa. Por ende, aún en el sepulcro, los judíos se cuidaban con esto y hacían este tipo de sepulcro para considerar que era justo o no era justo. Por ende, según la redacción de los textos bíblicos, vemos que Jesús era considerado como justo, puesto que lo bañaron, le echaron especia aromática, lo perfumaron y lo enterraron. ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección? Importante lo que nosotros vamos a ver ahora. Nosotros vamos a ver ahora a Juan. Juan no tiene que ver con Marcos, con Lucas, ni con Mateo. Juan es un escrito aparte. Entonces Juan va a redactar lo que él ve porque fue uno de los que vio, supongamos. O el escritor de Juan va a redactar lo que Juan ve. Va a redactar lo que Juan ve. Entonces, podríamos decir que fueron los discípulos de Juan que escribieron, o podríamos decir que fue Juan, en fin, quien escribe. San Juan 19 comienza a decir, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato, secretamente. O sea que hay una descripción un poquito más perfecta. Rogó a Pilato de que le diese el cuerpo de Jesús. ¿Por qué lo hizo secretamente y rogó a Pilato? Porque él pertenecía al Sanedrín. Y José, como era creyente en Yeshua, pues entonces pidió el cuerpo. Y Jesús no es enterrado, no es sepultado conforme al rito de los romanos. No, fue conforme al rito de los judíos. Porque José era judío, miembro del Sanedrín. Le dio una sepultura digna de un hombre santo. Entonces, dice que Pilato le permitió a que se llevase el cuerpo de Jesús.
Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo estaba aquí. ¿Quién estaba aquí? Nicodemo. Es como habla el libro de los Hechos en el capítulo 13, que dice que Cristo fue sepultado por ellos. O sea, no dice por él, porque aunque Marcos, Lucas y Mateo simplemente hablan de José de Arimatea, eso no quiere decir que nada más fue él, porque aquí Juan y los Hechos te redactan de que fue sepultado por ellos, es decir, que había más personas. En este caso, Juan narra que era Nicodemos. Puede ser que hubiesen visto más, los relatos bíblicos no lo muestran, pero aquí sí muestra a José de Arimatea y a Nicodemo. Y que en el relato de Juan vemos a Nicodemo con mucha interacción con Jesús. El que antes había visitado a Jesús de noche, mira cómo lo dice, vino creyendo, compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. O sea, él compra la mirra, lo aloe para Jesús, para el cuerpo, porque ellos entienden que Jesús es un hombre digno y que su sepultura tiene que ser digna. Eso es lo que ustedes están viendo aquí. Entonces, que tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzo. ¿En qué lo envolvieron? En lienzo. Entienda esto. Que no solamente tenían una sábana, sino que tenían lienzo con especia aromática, según es la costumbre sepulcral o sepultar de los judíos. Cuando era digno, según el relato, cuando era digno de ser sepultado así, santo, lo sepultaban de esa manera. Y es el ungimiento de Jesús representando su santidad. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Oigan, ¿por qué lo pusieron ahí? Por la preparación de la Pascua. Por la preparación de la Pascua. Es decir, que podríamos decir Jackson, pero ¿cómo van a enterrar a Jesús en un huerto cerca del sepulcro, cerca de la crucifixión, donde es un lugar impuro? Lo que pasa es que ahí está la preparación. Y Nicodemos y José de Arimatea eran ricos, podían hacerlo en otro lugar. Pero como estaba la preparación de la Pascua, ellos no podían estar moviéndose mucho, sino que lo enterraron de forma automática donde estaba alrededor, un huerto alrededor de la crucifixión. Entonces, hay que entender algo muy importante. Luego de la sepultura de Cristo, entonces, obviamente, Jesús resucita. Y este es el tema central, su resurrección. Pero ya vemos que Jesús es sepultado dignamente, como un hombre santo. Entonces dice el texto de Juan 20, 1 hasta el 9. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Fíjense que María Magdalena no entra al sepulcro, simplemente ve la movida, se mandó a correr para donde Pedro y para donde Juan, que el discípulo amado era Juan, según la redacción bíblica. Pero nótese aquí, como Marcos, Lucas y Mateo especifican que María Magdalena estaba mirando donde lo estaban sepultando. Ellos sabían dónde estaba el sepulcro de Cristo. Todo el mundo, bueno, sus discípulos, la gente, sabía dónde había sido sepultado. Aquí nosotros vemos que ella va donde Simón y donde Juan, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se ha levantado del sepulcro el Señor. Ellos vieron que no estaba en el sepulcro. Se ha levantado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, ella está entendiendo que el cuerpo de Jesús había sido robado. ¿Por qué había sido robado? Porque eso era común.
en la antigüedad se robaban muchos cuerpos, que vamos a tocar un punto posteriormente a este aquí mismo. Entonces, salieron Pedro y el discípulo amado, es decir, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, es decir, Juan corría más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos que le había puesto Nicodemo y José de Arimatea. Cuando vieron los lienzos puestos allí, es un punto importante que lo voy a explicar casi mente. Puesto allí, pero no entró. Luego dijo Simón Pedro tras él. Tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Puesto allí. Toma eso en cuenta. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Aquí yo doy una leve explicación utilizando algunas palabras en griego de la fraseología que se toma en San Juan 20. Como por ejemplo en San Juan 26 dice que luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. La palabra puesto en griego es keimai, que significa puesto, pero aquí dentro de la oración es una voz media en el verbo. Es una voz media de un verbo. Es como yacer, estirado, hallar, establecido, guardar, sentar, bajo, dar, poner. Significa que el lienzo fue puesto por alguien en ese lugar. El lienzo fue puesto por alguien en ese lugar. Es decir, que hay una incógnita aquí. Hay una incógnita aquí. ¿Por qué razón? Porque si el cuerpo de Cristo es robado, lo común era que se lo robaran con todo lo que tenían puesto. Porque ¿para qué van a desamarrar a Cristo para luego llevárselo? Eso es contraproducente. Si van a hacer un robo, aquellos ladrones de tumba, aquellos saqueadores de tumba, lo que ellos tenían que hacer era llevárselo con todo y lienzo, con todo y sábana. Porque imagínate un cuerpo ya de 3 días. Que de repente tú llegues, eso va a ser un mal olor tremendo. Pues lo común era que si hubiesen visto ladrones, ellos agarraran a Jesús, 2 o 3 hombres, lo levantaran, estando con todo puesto como lo pusieron, y se lo llevaran así, con todo. ¿Entienden? Pero aquí vemos que el lienzo, Juan, Pedro y las mujeres están viéndolo en el suelo y que alguien lo puso. ¿Qué te puede llamar la atención aquí? Lo siguiente, que hay posibilidades que él haya resucitado, se levante y se quite y lo haya enrollado, como también lo vamos a ver aquí, y lo haya puesto en un lugar en específico. Entonces, Juan 27 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, es decir, no estaba puesto donde estaban los lienzos, porque los lienzos estaban donde él estaba, pero el sudario fue puesto en otro lugar, sino enrollado en un lugar aparte. La palabra enrollado aquí está utilizando una partícula negativa para negar que alguien lo puso en el mismo lugar. Es decir, la palabra puesto con los lienzos, no puesto con los lienzos, está utilizando la partícula de negar que alguien lo había puesto en el mismo lugar donde pusieron el sudario. Entonces, el sudario, lo que pasa aquí es que es enrollado por alguien y tirado a otro lugar, fuera donde estaba el lienzo. O sea, te está dando a entender el texto bíblico que aparentemente Jesús resucita.
se quita el sudario, lo enrolla y lo tira. El lienzo, cuando se lo quita, pues se lo deja donde él está. Entonces, la palabra que se utiliza aquí para enrollar es entualismo, entulismo, que es envuelto, envolvió. Esto indica que el sudario había sido enrollado por alguien y puesto aparte de los lienzos. O sea, ¿quién podría más ser que el mismo Jesús cuando resucita? Porque según el relato bíblico, María no entra, sino que busca a Pedro cuando ellos lo ven. Entonces, aquí es que está la redacción del escritor narrando el sudario, el lienzo que fue puesto en otro lugar, que fue la voz que obviamente que se transmitía de la transmisión oral, la cual obviamente nosotros vemos la redacción bíblica. Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitara de entre los muertos. Sabemos que la sepultura de Cristo fue como de un hombre santo. Lo envolvieron, pero cuando llegan los discípulos lo ven los lienzos y ven todo suelto, indicando una resurrección. ¿Por qué indica una resurrección? Porque alguien tuvo que mover eso. Y si fue que a él lo movieron, el cuerpo de Jesús lo movieron, pues entonces se tenían que llevar todo. Porque imagínate yo desenvolver un muerto para llevármelo, no tiene sentido. Yo lo agarro y me lo llevo con todo, para coger menos lucha y no vaya a ser que me vayan a ver. Entonces, aquí se cae la teoría de que Jesús había sido robado, y más bien que había resucitado. Entonces, fíjese que Mateo 28:13 al 15 nos dice que cuando los escribas y los fariseos se sientan, discuten un tema muy importante, y es que ellos tenían que decir que los judíos, discípulos de Cristo, habían robado el cuerpo de Jesús. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyeren el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, ustedes van a estar a salvo, hagan esto, le ofrezco dinero y ustedes van. Y dice que ellos tomando el dinero hicieron como les habían instruido este dicho y se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, los judíos comenzaron a comentar que el cuerpo de Jesús había sido robado. ¿Por qué? Porque los mismos discípulos comenzaron a divulgar que Jesús había resucitado, y más porque vieron los lienzos, entre otras cosas. Bien, o sea, hay que tomar en cuenta que el tema de robar a Cristo es una falacia. Ahora tenemos el decreto de Nazaret. El decreto de Nazaret es un hallazgo arqueológico en el siglo XIX, que este decreto de Nazaret, esta inscripción es una tabla o una tablilla de mármol, escrita en griego con un edicto de un César anónimo que ordena la pena capital para cualquier persona sorprendida allanando tumbas. Está destacada en base a un epígrafe en la primera mitad del siglo. O sea, la primera mitad del siglo, como en el año 50 aproximadamente. Es decir, posterior a la muerte de Cristo. Su origen es desconocido, pero su coleccionista francés adquirió la piedra en Nazaret. En la actualidad forma parte de la colección del museo. Es decir, la tablilla es encontrado en Nazaret, o sea, alrededor de Jerusalén. Y se cree que aproximadamente fue el emperador Claudio. Se cree que fue él que tira el edicto por los rumores de la resurrección de Cristo. Y cómo, ¿verdad?, estos gobernantes dijeron que los discípulos de Cristo habían robado y que divulgaran eso, pues se supone
que el decreto de Claudio, del César, de Claudio, era por medio a que el cuerpo de Jesús había sido robado para causar estrago en el pueblo. Eso es lo que se cree. Porque ya la ley estaba establecida de no robar el cuerpo de muertos. Desde antaño esa ley estaba ya pues prescrita. Eso es lo que se cree. Yo le traigo este dato para que lo analicen, lo vean desde un punto de vista, pero eso es lo que se argumenta. Que este decreto fue escrito por el César después de la resurrección de Cristo, puesto que se difundió que el cuerpo de Cristo había sido robado. Ustedes toman eso en cuenta, aunque han habido críticas ya en el año 2020 de que hay posibilidades de que no sea así, de que sea así, pero la importancia es que es encontrado en Nazaret. Al ser encontrado en Nazaret, en Israel, eso da mucho que entender de las muchas posibilidades históricas de que Jesús había sido resucitado. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo nunca fue robado nada. Entonces, si el cuerpo no fue robado y fue una mala fama de ellos, para distorsionar el tema principal de la resurrección, y más que Cristo lo prometió, pues entonces lo difunden y hay una ley establecida para que eso no pase. Entonces Pablo habla de la resurrección y que hay que tomar en cuenta que Pablo a la iglesia de los Corintios le escribe en el año 57. A la iglesia de Tesalonicense le escribe en el año 55, en el año 50. Y a la carta de los Corintios le habla en el año 55. De manera que Pablo habla de la resurrección muy temprano a la resurrección de Cristo. 10 años, 15 años de la resurrección de Cristo. Entonces viene otro judío y confirma la resurrección. Por ende, el tema de la resurrección dentro del texto bíblico sí es patente. Sí es patente. Hay documentos internos en el texto bíblico que sí te dan a denotar esta resurrección. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el texto neotestamentario no son libros totalmente históricos. No son libros totalmente históricos. Pero sí nos narran eventos históricos. Como por ejemplo, usted conoce de la historia de Jesús, de su niñez, de Jesús como tal, es por el mismo texto bíblico. Hoy en día nosotros creemos en Jesús es por el mismo texto. Creemos en la resurrección por fe, por el mismo texto. Porque la ciencia, en realidad, no nos va a brindar la oportunidad de tener hallazgos arqueológicos que muestren la resurrección. Ahora, exceptuando el hallazgo arqueológico que le mostré del César decretando un edicto por causa del mal comentario de la robación de los cuerpos. Entonces, es un buen dato que yo le brindo para que usted analice, porque sí hay muchas posibilidades de que Jesús haya resucitado. Quizá usted me pregunte, Jackson, ¿y para dónde cogió Jesús luego de resucitar? Pues entonces yo te preguntaría, ¿dónde está Dios? Yo te pregunto, ¿dónde está Dios? O sea, hay muchas posibilidades que en el mismo lugar donde está Dios, pues está Jesús. Eso es todo. Eso es tan sencillo como verlo así. Por ende, según la redacción bíblica, que es el documento y la fuente principal para ver la resurrección de Cristo, sí Él resucita. ¿Para qué un historiador se va a enfocar en una resurrección? ¿Cuál es la importancia? No, sino más bien tú tomas hallazgos arqueológicos y haces paralelismo a ver si encaja, bueno, la ley que se establece por los cuerpos, etcétera, nos da credibilidad. Bueno, los evangelios, que fueron obviamente personas que andaban en el primer siglo y eso se rondó. Es decir, la iglesia del primer siglo completa creía en la resurrección. Había quienes no creían en la resurrección, pero obviamente ellos no creían en la resurrección, era por cosas personales de ellos, como el caso de los saduceos. Pero de que el rumor era patente en el primer siglo es claro. Como por ejemplo, si los gnósticos estaban negando la resurrección de Cristo, era porque había en el primer siglo, muy temprano, discusiones de la resurrección de Cristo.
pues por cuanto el texto bíblico, obviamente ya en los años 80, en los años 70, te da tópicos de la resurrección y te hace ver que él se le aparece a sus discípulos, se le aparece a demás personas y participa con ellos y luego entonces asciende al cielo. O sea, textualmente sí podríamos decir que Cristo resucitó. Sí podríamos decir que Cristo resucitó. Así que nada, shalom, shalom. Espero que le haya gustado el video. Y nada, recuérdese, suscríbase al canal, dele clic a la campanita para que reciba la notificación de este tipo de estudio. Así que, gracias y shalom, shalom para todos.